Voy a crear una nueva capa y esta la voy a ocultar para que más ratos la podamos volver a habilitar. Ahora en la 4 dice recta vertical, 2 posiciones. Bueno, la recta vertical hemos avanzado ayer, ¿no es cierto? Auxi, disculpe, ¿podría volver a colocar? Claro que sí. Ahí está. Al fin, se acabó el micrófono. Había un ruido un poquito extraño, ¿no? Ya, ¿no? Yo creo que ya. Sí, gracias, Auxi. ¿Listo? Entonces estamos en lo que es recta vertical. Recta vertical. La recta vertical no es más que una recta perpendicular al plano horizontal de proyección, por lo tanto su proyección horizontal va a ser siempre un puntito. ¿Ya? Yo voy aquí a dibujar dos ejemplos, ustedes van a pedir dibujarlos cuánto les pida, y yo dositos voy a dibujar. Ahí está. Por ejemplo, una sería esta. Esta va a ser M2 y esta va a ser M1. En este caso, la clave es que la proyección horizontal sea un puntito. ¿Listo? Ese es un ejemplo. Otro puede ser el de acá. Esto que sea nuevamente M2. Y aquí va a estar el puntito, M1. ¿Listo? Ahí está. La recta vertical. Ustedes van a hacer algo similar. La M2 siempre va a ser perpendicular a LT y M1 va a ser siempre un puntito. Ahora, les pide una recta de perfil. Entonces, una recta de perfil está más o menos de esa forma. Así se ve una recta de perfil. Está contenida en un plano de este tipo, fíjate. Es como que estaría en ese plano de ahí. Esa se llama una recta de perfil. ¿Listo? Entonces, esa recta es un poquito especial y hay que nombrarla con las trazas. O con 2 puntos al menos. Pero como estamos haciendo rápido, voy a poner 2 ejemplos simples. ¿Ya? Una recta de perfil siempre tiene sus dos proyecciones perpendiculares a la línea de tierra y confundidas. Entonces, por ejemplo, esta va a ser M1 y al mismo tiempo va a ser M2. ¿Listo? Pero a esa recta siempre hay que definirla al menos con 2 puntos. Yo voy a inventarme 2 puntos. Por ejemplo, que aquí sea el punto BM, que es la traza vertical de M, y aquí que esté el punto HM, que es la traza horizontal de M. Otro ejemplo, por este lado también se va a llamar recta M, M2, M1. Por ejemplo, que tenga 2 puntitos esto. Esto que sea B2, C2, B1, C1. La clave es nombrar al menos 2 puntos de esa recta. ¿Ya? Ustedes van a darse cualquier punto y que solamente 2 puntos de la recta es suficiente. Pueden ser 3, pero no es necesario. Con 2 es suficiente. ¿Ya? Ahora, les pide recta concurrente con LT. En pocas palabras, línea que se intersecta o concurre en la línea de tierra. Es una línea, es una recta que atraviesa justamente por la línea de tierra. ¿Ya? Es una recta que atraviesa por la línea de tierra los planos de proyección. Entonces, tiene una característica facilita. Y es que esa recta tiene ambas proyecciones que coinciden con la línea de tierra. Fíjate que esas dos rectas se intersectan en la línea de tierra. Por ejemplo, ahí va a estar M1, aquí ha de estar M2. Otro puede ser al revés, creo que sí. M, por ejemplo, 2, aquí que sea M1.
puede ser al revés, el 2 arriba y el 1 abajo, no importa. Lo importante es que ambas choquen en la línea de tierra, ¿ya? Pueden estar también las dos por debajo, claro que sí, no hay ningún problema. Son rectas que simplemente concurren con la línea de tierra. Eso es... Sí. Dime. En la recta vertical del M1 no se va a notar como una traza. ¿La recta vertical? El M1. Claro, el M1 en este caso llega a ser también traza horizontal, pero solamente les ha pedido que coloque, o les ha pedido que pongan trazas más. No. No hay trazas. Está bien, o sea, M1 es la proyección horizontal y M2 la proyección vertical, pero M1, como está de esa forma la recta vertical, entonces esta M1 también llega a ser la traza horizontal de M, ¿ya? Seguiremos entonces. A ver, ¿qué más nos pedido? Un ratito, por favor, para captura. Ahí está. Muy bien. Ahora les pide también una recta contenida en el plano horizontal de proyección. Entonces, una recta que esté en este plano, ya en ese planito. Recta contenida en el plano horizontal. Una recta que esté contenida en el plano horizontal siempre va a tener su proyección vertical en la línea de tierra. Entonces, M2 va a estar en la línea de tierra y M1 va a estar inclinado. Por ejemplo, así. M1. Ahí está. Una recta que está de esa manera, ¿no? Fíjate, ahí está la recta M. Su proyección horizontal queda ahí mismo. Y la vertical, que está alumbrando así ya, claramente tiene que quedar sobre la línea de tierra, ¿no es cierto? Ahí está la recta M. La única condición es que la proyección M2 tiene que estar en la línea de tierra, solamente eso, y ya es recta, ya cumple con esto, ¿no? De que sea una recta que esté contenida en el plano horizontal. Ustedes M1 lo pueden poner de esta forma, como ustedes quieran, ¿ya? Ahora vamos a ir a otra que dice recta contenida en vertical. En plano vertical de proyección. Es muy similar al anterior. Aquí está la línea de tierra. Solamente que esta recta está contenida en este plano. Por ahí, la recta M. Si sacamos la proyección vertical, entonces M2 va a quedar ahí mismo, ¿no es cierto? Juntamente con la recta, y M1 va a quedar en la línea de tierra. Así es. ¿Ya? Entonces, M1 va a estar siempre en la línea de tierra, y M2 como sea. Por ejemplo, así. Ahí está. Rectas secantes, me dicen. Rectas secantes. En este caso, rectas secantes son simplemente sinónimo de decir rectas que se intersectan, ¿ya? Rectas que se intersectan. Si dos rectas se intersectan, obviamente se van a intersectar en un punto, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo voy a trazarle primeramente la recta M. Aquí va a ser, por ejemplo, M2 y M1 que esté por este lugar. Ahí está. Entonces voy a trazar otra recta más, porque tiene que son dos rectas que se intersectan, ¿ya? Dos rectas que se intersectan. Entonces, primeramente voy a elegir cualquier punto de la recta M, realmente cualquier punto de la recta M. Por ejemplo, este puntito. ¿Ya?
por aquí, para que vaya a marcarlo solamente, y recién me trazo la otra recta. Por ejemplo, la recta que va a intersectar a M se va a llamar S. Entonces, aquí ha de estar S2, que se intersecta con M2 en este punto, el cual podemos llamar, por ejemplo, como I. Entonces va a ser I sub 2. Ahora, S1 también tiene que intersectarse con M1. Por ejemplo, ahí. Esto va a ser entonces S1 y se intersectan en I sub 1. I es el punto en común entre las dos rectas. Fíjate que M2 con S2 en I2, S1 con M1 en I sub 1. Esto es siempre perpendicular a la línea de tierra. De esa manera se trazan rectas que se intersectan. ¿Listo? Te trazas una recta, tomas un punto de esa recta y te trazas la otra recta. Así de fácil. Ahora les pide rectas secantes. Una de las rectas es de perfil. Bueno, entonces, por favor, saquen captura. Esto nos va a tomar un poquito más de tiempo. Ya, ¿no? Ahora sí. El segundo sigue rectas secantes. Y nos dice que una de ellas es de perfil. Una de perfil. Ahí está. Bueno, esos ojalá entiendan. Bueno, aquí tenemos a la línea de tierra. Nos tomaremos cualquier rectita, por ejemplo, la recta M. Ahí está la recta M. ¿Ya? Esta va a ser M2 y esta que sea M1. ¿Listo? Vamos a tomarnos un punto de la recta M, cualquier punto. En este caso, yo voy a tomarme un punto por conveniencia que esté en el primer cuadrante, no es obligatorio. Al punto le llamaremos el punto B, esto que sea B sub 2 y esto que sea B sub 1. Ahí está. Y ahora lo que yo voy a hacer es trazarme un plano de perfil. Ustedes aún ya deben avanzar esto. Este plano vamos a nombrarlo, por ejemplo, como gamma, el plano de perfil. Y lo que hacen es encontrar la tercera proyección del punto B. ¿Ya? Entonces, la tercera proyección se encuentra trazando paralelas a la línea de tierra, pasando por B sub 2 y por B sub 1. Este ya lo voy a programar un poquito más. Por ahí. Agarran el compás, lo ponen, en mi caso, en circular perfecto. Van a este punto de intersección de ese gamma con la línea de tierra, radio hasta aquí. Y trazan. Colocan la regla en modo vertical. Y desde aquí levantan. Y esta es la tercera proyección, en este caso va a ser B3, ¿ya? La tercera proyección del punto B. ¿Ya? Finalmente, como queremos buscar una recta que corte la recta M, entonces yo he seleccionado el punto B porque en ese punto va a cortar. Ahora voy a trazarme cualquier otra recta, pero que pase por B3. Por ejemplo, esta que está acá. Esa recta se va a llamar S, pero como estamos en la tercera proyección, se va a llamar S3. Ya marcamos en este punto y marcamos en este punto. Estamos en la tercera proyección, debo volver a la segunda, entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, por este puntito que está aquí, en ese sentido, y luego paralelas a la línea de tierra.
se trazan la recta, en este caso la recta de perfil, siempre tiene sus proyecciones perpendiculares a LT, y esto va a ser S2 y S1. Marcaríamos en este punto como HS, la traza horizontal de S, y este otro punto como BS, la traza vertical de S. Yo sé que esta parte a muchos les ha confundido. Yo créanme que soy consciente de eso, pero lamentablemente ustedes han pedido que hagamos directo las cosas, entonces por eso lo estoy realizando también de manera directa. No vamos a acabar, ¿ya? De esa manera se hace. Ahora vamos a hacer otra, que es rectas paralelas. Está fácil. Dos rectas son paralelas entre sí cuando sus proyecciones también son paralelas entre sí. Sus proyecciones homónimas. Por ejemplo, la línea de tierra y trazamos cualquier recta, por ejemplo, la recta M. Entonces esta debe ser M2, por ejemplo, y esta M1. Trazaré una segunda recta, pero quiero que esa recta sea paralela a M, y la recta se va a llamar S. Si S va a ser paralela a M, entonces S2 tiene que ser paralela a M2. Y S1 tiene que ser paralelo a M1. Ahí está. ¿Ya? Se toman una recta cualquiera y trazan una recta paralela a esa. Es decir, sus proyecciones paralelas entre sí. Cito es rectas paralelas. ¿Está aquí en una captura? Aquí sí está en dos posiciones. ¿Perdón? ¿Eso ya está en dos posiciones, o sí? No lo escuché. Dos posiciones se refiere a que hagan dos ejemplos, ¿no? Dos de esos, diferentes, ¿no? Aquí yo he hecho uno, ustedes van a hacer uno más. Otra línea de tierra, otra recta y sacan su paralelo. Bien. Pueden haber dos, ¿qué cosa? Claro que sí, puede ser una acá y la otra más acá, siguen siendo paralelas, ¿cierto? Pero tienes que asegurarte de que esas rectas realmente sean paralelas, ¿no? En este caso, si te vas a tomar rectas de perfil, tendrás que ayudarte de la tercera proyección necesariamente, ¿ya? Bien, seguiremos. Les pide rectas del primer bisector. Del primer bisector. Las rectas del primer bisector tienen una característica especial y es que sus proyecciones son simétricas con respecto a la línea de tierra. ¿Ya? Sus proyecciones son simétricas con respecto a la línea de tierra. Yo voy a tomar un ejemplo. Por ejemplo, esto que está aquí. La recta se va a llamar M, esto debe ser M2, y ahora quiero tomar M1, pero M1 tiene que ser simétrico de M2 con respecto a la línea de tierra. Yo voy a hacer una construcción auxiliar para trazar aquello. Esto solamente es para hacer una construcción, es para sacar un simétrico perfecto, estoy haciendo. ¿Ya? Agarro el compás, centro en este lugar y corto hasta aquí. Radio hasta el corte de M2 con esa segmentada que he trazado. Y corto aquí abajo. Ahí está. Voy a cortar aquí abajito. Luego M1 voy a trazar uniendo pues este puntito con este otro. Ahí está. M1. De esa manera, el ángulo que hay aquí también está ahí abajo, ¿no? M1 y M2 son simétricos
con respecto a la línea de tierra, ¿ya? ¿Ustedes cuántas posiciones les ha pedido? Una posición, pues esa es una posición, ya está. Pueden tomarlo al revés, ¿no? De esa manera, aquí el ángulo que está aquí es el mismo que está aquí, claro que sí, válido totalmente. ¿Ya? Ahí está. Nos pide ahora rectas paralelas al primer bisector. Al primer bisector, ¿ya? Rectas paralelas al primer bisector. Es algo muy similar. Se toman la línea de tierra, se trazan la recta, por ejemplo, M, que yo voy a usar. Tenemos a M2. Solo que ahora las rectas paralelas al primer bisector tienen sus proyecciones simétricas con respecto de una paralela a la línea de tierra. Es decir, voy a agarrar la pendiente de la línea de tierra y, por ejemplo, por este lugar, trazo esto. Ahora sí. Voy a agarrar. La idea es trazarse M2 y M1 simétricos, pero ya no respecto a la línea de tierra, sino respecto de una paralela. Entonces va a ser respecto de esa paralela, por ejemplo. ¿Ya? Yo voy a agarrar mi regla y voy a hacer una pequeña construcción auxiliar apenas para poder trazar un simétrico perfecto. Por ejemplo, centro aquí, radio hasta el corte de M2 con esa segmentada y cortamos aquí abajo. Ahí está. Finalmente ahora unimos este punto que es la intersección de M2 con la paralela a la línea de tierra con el punto que cortamos. Y esto va a ser M1. Y fíjate que el ángulo que está aquí arriba es el mismo que está aquí abajo. Por lo tanto, son simétricos respecto de una paralela a la línea de tierra. De esa manera se va a resolver eso. Sí. Dime. Sí, en las rectas del primer bisector, puede ser también que sus trazas sean paralelas a la línea de tierra. Una traza nunca es paralela, una traza es un punto, ¿no es cierto? No, me refiero a que su traza, por decir M2, sobre la línea de tierra, paralela a la misma de tierra, pero que sea también equidistante de la M1 que está debajo de la línea de tierra. Claro, solamente, está bien lo que has dicho, solamente creo que te has equivocado en decir, se llama proyección. ¿Ya? Es proyección. M1 y M2 son proyecciones. ¿Ya? Entonces este puede ser C1 y este puede ser C2. Son simétricos con respecto de la línea de tierra, es decir, la distancia que hay aquí son las mismas, ¿no es cierto? Entonces igual es válido, ya recta del primer bisector, porque sus proyecciones son simétricas con respecto de la línea de tierra. Las proyecciones. ¿Ya? Está bien lo que dices, pero. Bien. Ahora haremos el siguiente que dice rectas perpendiculares al primer bisector. ¿Qué será acá? Recta perpendiculares al primer bisector. ¿Ya? Entonces, para esto, igual trazamos la línea de tierra. ¿Ya? Y ahora sí, vamos a trazarnos, por ejemplo, la recta. Un momentito, chicos. Un momento, por favor. Perdón por el inconveniente. Ahora sí.
Bien, estamos en rectas normales, o bueno, normal o perpendicular es lo mismo, ¿cierto? En este caso, le está pidiendo, a ver, déjame ver, normales al primer bisector. Bueno, en este caso, cualquier recta que sea perpendicular a un bisector, siempre va a ser una recta de perfil, ya siempre va a ser una recta de perfil. La condición es que sus trazas sean equidistantes. Por ejemplo, trazamos la rectita que se llame M, ahí está. Esto va a ser M2 y M1. La condición es que sus trazas sean simétricas con respecto de la línea de tierra. Yo voy a poner aquí, por ejemplo, a BM. Ahora HM, que es la traza horizontal, tiene que equidistar de la línea de tierra. Es decir, ahí está, y marco aquí también. Y esto llega a ser HM. Pero siempre tenemos que acotar. Cuando hacemos distancias o queremos representar distancias iguales, tenemos que acotar. Entonces decimos, esta distancia es A y esa distancia también es A. De esa manera, una recta es normal al primer bisector. ¿Ya? Puede estar al revés, HM arriba y BM abajo, claro que sí. La idea es que ambas estén equidistantes de la línea de tierra. ¿Listo? Una a un lado, otra a otro lado. ¿Ya? Éxito es. Saquen una captura, por favor. Y seguiremos avanzando. Ahora les pide rectas del segundo bisector. Una recta que pertenezca a al bisector número 2, al segundo bisector, tiene sus proyecciones confundidas entre sí. ¿Ya? Confundidas entre sí. Por ejemplo, esta que está acá. M1 y al mismo tiempo llega a ser M2. Ambas proyecciones confundidas entre sí. Otro ejemplo sería, pues, este otro, digamos, ¿no? Ahí está. Puede ser R1 y puede ser también R2. Ambas proyecciones confundidas entre sí. Esa es una recta del segundo bisector o también, claro que sí, las dos paralelas a la línea de tierra, pero claramente confundidas entre sí. Esa es la idea de una recta del segundo bisector. Ahora, ¿qué más les pide? Rectas paralelas al segundo bisector. Rectas paralelas al segundo bisector. Las rectas paralelas al segundo bisector simplemente tienen sus proyecciones paralelas entre sí. Es decir, si mi recta se llama M, entonces M1 y M2 tienen que ser paralelos entre sí. ¿Listo? Estos son paralelos. ¿Ya? Es la única condición. Puede ser una I y una I. La condición es que sean paralelas entre sí. Nada más. Esa es la única condición. ¿Ya? Esas son rectas paralelas al segundo bisector. Rectas normales al segundo bisector es lo mismo que hemos hecho al principio. Rectas normal al segundo bisector. Nuevamente es una recta de perfil. Es una recta de perfil. Solo que ahora sus trazas quedan confundidas. Fíjate lo que voy a hacer. Trazamos, por ejemplo, la recta M. Esta va a ser M2, M1. Y la condición es que sus dos trazas queden confundidas. Ahí puede estar BM y al mismo tiempo va a estar HM. O por aquí abajo también. Aquí puede estar BM y también puede estar HM. ¿Ya? La condición es que las dos estén confundidas. Esto es una recta normal al segundo bisector. ¿Ya? Sáquenme capturita. Veamos qué más les ha pedido. Creo que eso es todo.
Bien, ¿hay alguno que nos hemos saltado de repente? Para los que recién han ingresado, les voy a mostrar todos los ejercicios, ¿ya? Para los que recién han ingresado, voy a volver a mostrar todo lo que hemos hecho. En primera instancia teníamos, no, más aquí abajo, esta que está aquí, ¿ya? La recta horizontal, la recta frontal y recta paralela a la línea de tierra. Sáquenle una captura a los que recién han ingresado, por favor. Muy bien, suponiendo que ya han sacado captura. Esta es la segunda parte, recta vertical, recta de perfil y recta concurrente con LT. Hay unos cuantos ejemplos. Bueno, yo ya pensar que ya han sacado captura. Y ahora, lo siguiente que hemos hecho ha sido recta contenida en el plano horizontal, recta contenida en el plano vertical y rectas secantes, que es sinónimo de rectas que se intersectan. Tenemos ahí. ¿Listo? Luego, hicimos esto, que son rectas secantes cuando una es de perfil, tenemos aquí, y rectas paralelas, que claramente sus proyecciones son paralelas entre sí. Ahí está. ¿Ya? Luego, rectas del primer bisector, sus proyecciones simétricas con respecto a la línea de tierra, rectas paralelas al primer bisector, y las proyecciones simétricas con respecto a una paralela a la línea de tierra. Luego, rectas normales al primer bisector, siempre es una recta de perfil. La condición es que las trazas equidisten de la línea de tierra. Ahí está. Y finalmente, rectas del segundo bisector, ambas proyecciones confundidas entre sí. Rectas paralelas al segundo bisector, sus proyecciones son paralelas entre sí. Y recta normal al segundo bisector, una recta de perfil, pero tiene las trazas confundidas entre sí. ¿Ya? Esto sería. ¿Ven? ¿Tienen alguna pregunta? Yo creo que sí. No debe ser que haya hartísimas preguntas porque no hay buena base de lo que es el tema de la recta. Pero ustedes han dicho que hagamos directamente. ¿Ya? Hasta aquí todo bien, ¿no es cierto? ¿Hay alguna que nos hemos olvidado? ¿Puedes repetir otra vez de la recta normal al segundo bisector? Claro que sí. Una recta normal al segundo bisector. Aquí tenemos el sistema diélico viéndolo de perfil, ¿no es cierto? Ahí está el sistema diélico viéndolo de perfil. Aquí tenemos al segundo bisector. Siempre a 45 grados, ¿no es cierto? Eso llegaría a ser el segundo bisector, ¿no es cierto? Este es el plano vertical, este es el plano horizontal, viéndolo de perfil, ¿ya? Entonces, si tú te quieres trazar una recta perpendicular al segundo bisector, entonces claramente va a ser esto que está acá, ¿no? Algo así va a ser esa recta. ¿Cierto, no ve? Una recta perpendicular al segundo bisector. Esos puntitos se llaman trazas. Eso llega a ser la traza vertical. Si la recta se llama M, eso va a ser BM. Y esto va a ser HM, los puntos donde penetra la recta a los planos. Y luego hacemos este abatimiento, ¿no es cierto? Hacemos ese abatimiento en sentido horario. Y junto con él van a girar las proyecciones que estén en ese plano. Entonces, vamos a abatir este puntito. Abatimos HM. Y pum, al hacer el abatimiento, HM queda confundido juntamente con BM. Por eso es que tienen ambas proyecciones, ambas trazas confundidas entre sí. ¿Entendido? ¿Siempre va a ocurrir eso? Siempre. ¿Se entiende? Sí, todo claro. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Haremos entonces la segunda práctica. ¿Ya? A ver, en este momento estoy abriendo el Classroom para ver su practiquita. Muy bien, aquí está, plano horizontal, plano frontal, plano vertical. Bueno. En el primer caso les pide plano horizontal, 3 posiciones.
plano horizontal. ¿Ya? Un plano horizontal no es más que un plano paralelo al plano horizontal de proyección. Algo así. ¿Ya? Y claramente en los planos nos interesa trabajar sus trazas, las trazas del plano. Si este plano se llama alfa, las trazas del plano llegan a ser la recta donde el plano intersecta a los planos de proyección. Por ejemplo, esto llegaría a ser vertical de alfa, justamente porque es la intersección de alfa con el plano vertical. Este plano nunca se va a intersectar con el plano horizontal, ¿no es cierto? Nunca, porque es paralelo al plano horizontal de proyección. Por lo tanto, un plano horizontal siempre tiene esta característica de que tiene una única traza y es paralela a la línea de tierra. Por ejemplo, esto va a ser la traza vertical de alfa, si el plano se llama alfa. También puede estar por debajo, claro que sí, puede estar por aquí, lo que es vertical de alfa. ¿Ya? Por arriba o por debajo, no hay más opción. ¿Listo? No hay más opción. Ahora, les pide un plano frontal. Bueno, un momento. Sí. Dime. Una pregunta, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir dos posiciones, una posición? Eso no entiendo. Dos ejemplos, ¿no? Ah, ya, gracias. Voy a borrar esto. Ahora sí. Entonces hemos acordado que un plano horizontal tiene solamente traza vertical. Entonces una puede estar por aquí abajo y vamos a llamarlo vertical de alfa. ¿Ya? Ahora, también les ha pedido un plano frontal. Es lo opuesto, plano frontal. Plano frontal. El plano frontal es un plano paralelo al plano vertical de proyección. Es un plano paralelo al plano vertical de proyección, por ejemplo, uno que se ve de esa manera. Un planito paralelo al plano vertical de proyección. Entonces, esto llegaría a ser horizontal de alfa si el plano se llama alfa. ¿Ya? Es la traza, el lugar donde concurren los dos planos. Entonces, horizontal de alfa va a quedar paralela a la línea de tierra. Bueno, simplemente colocamos horizontal de alfa, por ejemplo, por acá. Horizontal de alfa. ¿Puede estar por este lado? Claro que sí. No, pero solamente va a tener horizontal de alfa y va a ser paralela a la línea de tierra. Igual hay solamente dos posibles opciones, ¿no? Por arriba o por debajo, ¿ya? Luego les he pedido plano de canto. Voy a borrar esto que está aquí. Ahí está. Plano de canto. Perdón, tienes razón. Gracias. Plano vertical, dice. Plano vertical. En realidad se llama plano proyectante vertical, se llama, no se llama plano vertical, ¿ya? Se llama plano proyectante vertical. Es el nombre completo que se le da. Ese planito, el plano proyectante vertical, es un plano perpendicular al plano horizontal de proyección. Está mal, a ver, vamos a ver. Estoy leyendo su documento que les ha mandado el ingeniero. Dice plano vertical. Bueno, el plano vertical también es conocido como plano proyectante horizontal, ¿ya? Su característica es la siguiente. Es que ese plano es perpendicular al plano horizontal de proyección. ¿Ya? El plano se ve así. ¿Fíjate? Algo así se ve ese plano, ¿ya? Ese se llama alfa, y claramente ese planito es perpendicular al plano horizontal de proyección. Si el plano se llama alfa, entonces esto va a ser vertical de alfa y esto va a ser horizontal de alfa. La particularidad de este plano es que la traza vertical siempre va a ser perpendicular a la línea de tierra y la otra va a ser inclinada, pero la vertical es perpendicular a la línea de tierra. Por lo tanto, un ejemplo sería el siguiente.
Esto va a ser vertical de alfa, esto va a ser horizontal de alfa. Otro ejemplo sería, son revés, ¿no? Por ejemplo, por ahí, digamos. Esto va a ser también vertical de alfa y esto va a ser horizontal de alfa, ¿ya? Esos son planos proyectantes, plano proyectante horizontal se llama, pero también le llama plano vertical, ¿ya? Otro nombre, como repito, esto se lo conoce como plano proyectante horizontal, también se lo llama. Otro plano me ha pedido que es un plano de canto, dicen. Plano de canto. Un plano de canto también se conoce como un plano proyectante vertical. Y este planeta es muy similar al anterior. Fíjate que en este caso, ese plano tiene esta característica de que es perpendicular al plano vertical de proyección. ¿Ya? Por ejemplo, se ve de esa manera. Ahí está. Un planito proyectante vertical. Ahí está. Claramente, si el plano se llama alfa, esto va a ser horizontal de alfa, esto va a ser vertical de alfa, y la particularidad es que horizontal de alfa va a ser siempre perpendicular a la línea de tierra, y la otra va a ser inclinada, ¿no es cierto? Entonces, trazamos una perpendicular a la línea de tierra, por ejemplo, por aquí, y a esa la nombramos como la horizontal, en este caso horizontal de alfa, y la otra va a ser inclinada. Por ejemplo, vertical de alfa. Ahí está, ¿no? O al revés también. Ahí está, ¿no? La perpendicular va a ser siempre la horizontal, horizontal de alfa, y esta va a ser la vertical de alfa. Ahí está, ¿ya? Luego, bien. No se preocupen de eso, chicos. Un plano es infinito al igual que una recta. Por lo tanto, vertical de alfa seguiría siendo, digamos, en este caso, vertical de alfa también llega a ser esta parte. Y yo puedo posar lo que está aquí así. No hay ningún problema. Ya son infinitos. La clave es que en este caso, para el primer ejercicio, que está aquí, que el vertical sea perpendicular, nada más, a la línea de tierra. Y para el segundo, que el horizontal sea perpendicular a la línea de tierra, sin importar si está abajo o hasta arriba. ¿Entienden? Ya. Ahora nos pide plano de perfil, nos pide. Un plano de perfil facilito. Voy a sacar una captura, por favor. Voy a hacer una siguiente página. Muy bien. Ya luego de que han sacado captura, seguiremos. Un plano de perfil tiene sus trazas perpendiculares a la línea de tierra. Las dos perpendiculares. ¿Ya? Entonces, si mi planito se va a llamar alfa, entonces esto va a ser vertical de alfa y al mismo tiempo va a ser horizontal de alfa. Y así. La única condición es esa, de que las dos sean perpendiculares a la línea de tierra y obviamente van a estar confundidas entre sí. ¿Ya? Ahora, les pide plano paralelo a LT. Plano paralelo a la línea de tierra. Voy a borrar un poquito esto. Ahí está. Un plano que es paralelo a la línea de tierra simplemente tiene sus dos trazas paralelas a la línea de tierra también.
Por ejemplo, ese que está ahí. ¿Ya? Vertical de alfa, horizontal de alfa, puede ser al revés. Esta que sea la horizontal y esta que sea la vertical, claro que sí. Puede estar una arriba de la línea de tierra y la otra por debajo de la línea de tierra, claro que sí. Las dos por debajo de la línea de tierra, claro que sí. La condición es que ambas sean paralelas a la línea de tierra. ¿Ya? También se ha pedido plano incidente con LT. Plano que pasa por la línea de tierra. Entonces, vamos a colocar aquí plano incidente con LT. Incidente con LT. Un plano que pasa por la línea de tierra tiene sus dos trazas en la línea de tierra. Entonces indicaría que aquí mismo va a estar la vertical de alfa y la horizontal de alfa. Pero hay infinidad de planos que pasan por la línea de tierra. Ustedes simplemente dense un puntito. Ya después, cuando estudien más a fondo, van a darse cuenta para qué sirve ese puntito. De este ya les adelanto que ese punto da la pendiente al plano. Pero como aún no están dominando un poquito bien la teoría, vamos a tomarnos un punto cualquiera, cualquier punto. Ya, por ejemplo, este que sea el punto B. Y colocan esta franjita, unas rayitas a los extremos. ¿Ya? Colocan aquí. Por debajo de la línea de tierra y a los costados de esa segmentada, unas rayitas. Eso indica que este punto está definiendo al plano alfa. ¿Ya? Ustedes, para sus otros ejemplos, toman, por ejemplo, otro punto. Por ejemplo, ese punto. Claro que sí, también es válido. Cualquier punto. ¿Listo? Muy bien. Seguiremos. Planos paralelos. Bueno. Planos paralelos. Entonces, agarran su línea de tierra y se trazan cualquier plano. Por ejemplo, yo voy a trazarme el planito alfa. Vamos a etiquetarlo. Vertical de alfa, horizontal de alfa. Dos planos, cuando dos planos son paralelos, sus dos trazas son paralelas. Es decir, la vertical con la vertical, la horizontal con la horizontal. Voy a trazar el plano beta, tal que vertical de beta sea paralela a la vertical de alfa. Entonces esto es vertical de beta. Y ahora horizontal de beta paralelo a horizontal de alfa. Y esto es horizontal de beta. Y van a poner ese símbolo indicando que esos trazos son paralelos. Y así se puede trazar cualquier plano. Este que está ahí, ¿no es cierto? Cualquier plano, ¿ya? La condición es que sus trazas verticales sean paralelas y las trazas horizontales sean paralelas. Así de simple. Saquen una captura y vamos a seguir haciendo. Eso es cierto, ¿no? Solamente hay un plano de perfil. Todos van a hacer lo mismo. ¿No ve? Ni modo, te haces 4 veces lo mismo. ¿Ya? Solo el plano de perfil, todos van a tener la misma característica. ¿Ya? Seguiremos. ¿Será que puedo explicar eso? Claro, en el caso del plano de perfil no hay muchas opciones, porque el plano de perfil es tal cual está aquí. Las dos trazas perpendiculares a LT. Entonces, todo te va a salir casi igual, ¿no? Para que se cumpla esa condición. Es decir, si tú te das un ejemplo... ¿Perdón? ¿Se entiende? Otro ejemplo sería el de acá. Pones vertical de gamma, horizontal de gamma, y ya está. Todos van a tener la misma característica siempre. Bien. Ahora... O sea, si te piden sí, o sea, es lo mismo, pero otras veces con diferente nomenclatura. Claro, no hay más opción para ese caso, ¿no? No hay más opción para el plano de perfil. ¿Ya?
No, aquí dice, mira, se realizará en varios planos de forma ordenada la representación del alfabeto del plano. Solamente es eso, no hay más. Tampoco te pide llevar al 3D, o si te pide, no te pide, ¿no? No hay nada. Sí. Dime. La nomenclatura puede ser alfa 2, No. planos, Alfa 2. alfa 2, alfa 1. Ah, bueno, algunos manejan, por ejemplo, en el grupo, el ingeniero Orlando Camacho sí maneja, ¿no? Alfa 1 y alfa 2. Pero el texto base el estándar es vertical de alfa, horizontal de alfa, ¿no? ¿El ingeniero qué está manejando? Bueno, horizontal de alfa es lo mismo que decir alfa 1, ¿no es cierto? Y vertical de alfa es lo mismo que decir alfa 2. ¿Ya? Así simple. ¿Listo? Esto es. Muy bien. Seguiremos. Voy a borrar esto. Una nueva capa. Y seguiremos. Ahora te pide plano paralelo al primer bisector. Plano paralelo al primer bisector. Un plano que sea paralelo al primer bisector igual tiene su particularidad. Y es que sus dos trazas van a quedar confundidos entre sí, pero paralelos a la línea de tierra. ¿Ya? Repito, un plano paralelo al primer bisector tiene sus dos trazas paralelas a la línea de tierra, pero además confundido, ¿ya? Por ejemplo, esto que está aquí va a ser vertical de alfa, horizontal de alfa. Fíjate que ambas son paralelas a la línea de tierra, pero además están confundidas. Ya es su característica de plano paralelo al primer bisector. También pueden estar por encima, ¿ya? Pero ambas van a quedar confundidas. Luego, ¿qué me has pedido? Plano perpendicular al primer bisector. Un plano normal o perpendicular, depende del normal, al primer bisector. Eso es igual, es facilito, solamente nos aseguramos de que sus trazas queden simétricas con respecto a la línea de tierra. Ya, por ejemplo, si el plano se llama alfa, esto va a ser vertical de alfa, horizontal de alfa. El ángulo que hay aquí tiene, bueno, el ángulo phi, en este caso, tiene que ser igual a este ángulo phi. Es lo que dice, ya que en un plano normal, al primer bisector tiene esa característica. Otro puede ser, por ejemplo, el que está acá, ¿no es cierto? Pi y phi. Así es la cosa. ¿Ya? Otro que les ha pedido es plano paralelo al segundo bisector. Es igual fácil. Plano paralelo al segundo bisector. En ese caso tienen que tener sus trazas paralelas a la línea de tierra y simétricas. Por ejemplo, un plano que sea paralelo al segundo bisector tiene sus trazas paralelas y simétricas a la línea de tierra. Es decir, vertical de alfa, horizontal de alfa, paralelos, pero además de que esa distancia h que hay arriba también sea la misma que está aquí abajo. ¿Ya? Puede ser al revés, aquí puede estar la horizontal, aquí puede estar la vertical, claro que sí, no hay ningún problema. Siempre una por arriba y una por debajo, en ese caso. Y luego, plano normal al segundo bisector, o perpendicular.
un planito que sea perpendicular o normal al segundo bisector siempre tiene sus trazas confundidas entre sí. Por ejemplo, ese que está ahí. Vertical de alfa, horizontal de alfa. Otro puede ser eso que está ahí, una sola línea, ¿no? Una sola línea y las dos trazas confundidas ahí. ¿Listo? Cualquier inclinación. Éxito sería su práctica. Ustedes lo hacen en limpio y lo mandan al ingeniero. ¿De acuerdo? Ah, sí. Bien. La práctica número 1 no estoy logrando entender. No sé si nos puedes explicar, por favor. La 1 solo, pero eso a ver, voy a ver un cachito su práctica. A ver si chequemos. Aquí está. En práctica 1, diversas posiciones del punto con relación a los planos de proyección y sus bisectores. Se realizará en varios planos de forma ordenada la presentación de diversas posiciones del punto con relación a los planos de proyección y a sus bisectores. Bueno, solamente hagan esto, ¿no? Ya se lo captura, ¿no es cierto? Solamente ver a lo que estoy leyendo, se realizará en varios planos de forma ordenada la representación de diversas posiciones del punto. Es lo que hemos hecho en las primeras clases, ¿no? Mira cómo lo vamos a probar rapidito. Hasta la línea de tierra. Ustedes lo van a hacer en varias líneas de tierra. Yo lo voy a hacer en una sola línea de tierra, ¿ya? Por ejemplo, un punto, aquí a lo que yo entiendo hay que tomarse diferentes posiciones de los puntos, ¿no? Y dar un poquito de sus características que tienen. Ya, aquí está, ¿ya? Por ejemplo, aquí está el primer, un punto va a ser este, ¿ya? El punto que se llame el punto A. A2, A1. Este punto pertenece al primer cuadrante. Ya está. Otro punto va a ser el punto B. Las dos proyecciones por encima de la línea de tierra. B2, B1 y este sería un punto del segundo cuadrante. Este es el segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Ahora un punto del tercer cuadrante sería, por ejemplo, este que está aquí. El punto C. C1 y C2. Ese cuadrante. Finalmente, un punto del cuarto cuadrante llegaría a ser el que está acá. El punto D. D1 y D2. Este es el cuarto cuadrante. ¿Ya? En esta práctica supongo que la idea es que ustedes aprendan cómo son las proyecciones de los puntos con respecto a la línea de tierra dependiendo del lugar en que se encuentre el punto. Por ejemplo, para un punto de primer cuadrante, siempre la sub 2 va a estar por encima y la sub 1 por debajo de la línea de tierra. Para un punto del segundo cuadrante, ambas van a estar siempre por encima de la línea de tierra. Para un punto del tercer cuadrante, siempre la 1 va a estar por encima y la 2 por debajo, siempre. Y para un punto del cuarto cuadrante, que es el punto D, las dos van a estar por debajo de la línea de tierra. ¿Ya? Seguiremos dando puntos. Por ejemplo, Y para las rectas, sí. ¿Perdón? Para los segmentos de rectas, la posición. Para otro es, no, por favor. Para definir los segmentos de las rectas, ¿en qué cuadrante están? Pero eso ya les he enseñado ayer, ayer que es, ¿no? O anteayer, ¿no? Cómo determinar la parte visible o no visible de las rectas, ¿no? Ayer hicimos eso en clase.
¿no? Seguiremos, después vamos a hacer un poquito más de la recta, ¿no? Acabaremos esto. Luego podemos tomarnos un puntito. Por ejemplo, este puntito. CD va a ser el punto E. El punto E tiene ambas proyecciones confundidas entre sí, lo que indica que es un punto del segundo bisector. ¿Ya? Del segundo bisector. Pueden estar ambas por encima o ambas por debajo, pero confundidas entre sí. Punto del segundo bisector. Ahora, del primer bisector. El punto F, digamos. F1 y F2. Y F2. Siempre y cuando esta altura H sea la misma H que está aquí, ¿ya? Puede ser F1 arriba y F2 abajo o al revés. F2 arriba y 1 abajo está bien. La idea es que es equidisten de la línea de tierra. Este es un punto del primer bisector. Este es el primer bisector, ¿ya? ¿Qué otros puntos más hay? Bueno, un punto, por ejemplo, que esté en la línea de tierra. Es un punto que está ahí, por ejemplo, el punto FG, G1, G2. Ambas proyecciones en la línea de tierra. Ese punto pertenece a la línea de tierra. Ya un punto de la línea de tierra. Luego otro punto llegaría a ser este que está aquí arriba. Bueno, aquí. El punto G. Punto H. Aquí estará H1 y aquí estará H2. Este punto pertenece al plano, punto del plano horizontal anterior. ¿Ya? Un punto del plano horizontal anterior. Punto I. Y 2 en la línea de tierra y 1 por encima de la línea de tierra. Bueno, y 2 en la línea de tierra, perdón. Ahí está. Es un punto del plano horizontal posterior. ¿Ya? Punto del plano horizontal posterior. Voy a abrir una nueva línea de tierra. Ahí está. Nos faltará punto de plano vertical. El punto J. Cuando esto se llama punto de plano vertical superior. Del punto del plano vertical superior. Es decir, que se encuentra en ese plano, ¿no? El punto K. Es un punto del plano vertical inferior. ¿Qué otro punto más hay? Creo que son todos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemos sacado 10 puntitos. ¿Ustedes cuántos han sacado? Bueno, los otros 3 tendrán que repetirlo, no hay más puntos. Hemos sacado los puntos de los 4 subplanos y hemos sacado puntos de todos los cuadrantes. Ya está, ¿no? Ya quedaría. Ya pueden repetir otro más. Podemos sacar uno más, por ejemplo. Este es un punto del segundo bisector, ¿no es cierto? Y además también está en el segundo cuadrante. Ya en el segundo cuadrante. ¿Listo? Este es un punto que está en el primer bisector, pero está también en el tercer cuadrante. Ya es del bisector y además pertenece al tercer cuadrante. Podemos dar dos más. Por ejemplo, HK, el punto L. Aquí va a estar L1, L2. Ese es un punto del segundo
bisector, solo que del cuarto cuadrante. ¿Ya? Igual, en el segundo bisector, pero en el cuarto cuadrante. Otro, el tercer punto M, M2, M1, y siempre y cuando estas alturas sean las mismas. Y ese es un punto que está en el primer bisector y además se encuentra también en el primer cuadrante. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuántos puntos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos. Bueno, hemos llegado a los 13 puntos cabalitos. ¿Se ha entendido? Y bueno, yo creo que eso les ha pedido a ustedes, no creo que les pida más. Escrito serio. Bien, chicos, yo sé que esta clase ha sido la peor clase que hemos pasado, porque estamos haciendo cosas que no estamos entendiendo bien. Solamente estamos haciendo porque sí, ¿no? Porque queremos presentar la práctica antes que se nos acabe el tiempo. Así que yo les voy a dejar... ¿Esta práctica para cuándo es? Perdón, ¿de punto? ¿Estas prácticas para cuándo es? Para mañana tenemos. Entonces, entonces hagan las prácticas, ya pasen los libros que hemos hecho, cambien las letras, ¿no? No van a hacer lo mismo para que no copien, ¿ya? Mil disculpas por esta clase, la verdad, no me gusta dar clases de esa manera, solamente haciendo porque sí, sin saber el por qué, ¿no? Pero al menos esta parte, de todo esto, detalladamente, ayer les he dicho que les voy a regalar esas clases, no sé si algunos han entrado a lo que les he mencionado, ahí está todo esto, a detalle, ya de cómo hemos llegado a eso. Entonces, entren a revisarlo, está gratuito, no sé, y a veces creo que mucho tiene que ver lo que es la voluntad de cada uno, ¿no? Entren ahí, ya les he dicho dónde tienen que entrar, está gratuito, son 22 clases del punto, están con ejercicios incluso del punto, está toda la teoría del punto, que es todo esto, y también está el de ejercicios del punto, hay hartos ejercicios del punto, entonces ustedes entren y les va a servir, créanme que les va a servir, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta de repente? La práctica mía es hasta el día, hasta medianoche, ¿ya? Hasta medianoche, ¿listo? Para la práctica de mí no es necesario que hagan con carimbo, con márgenes, no es necesario, solamente una fotito bien clara y ya está. Con puro bolígrafo, algunos están entregando con lápiz, es con puro bolígrafo. Y solamente me interesa en el sistema depurado, no en el 3D. En el 3D era lo que ustedes han analizado, ¿no ve? A mí solamente me entregan en el sistema depurado, nada más, ¿ya? Bien, quedamos por aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, al menos... Sí, dime. No, sí, teníamos que entregarle. ¿Ya? ¿Qué tiene? Dijo que le entregamos al Classroom, pero tiene que crear usted trabajo para que le podamos enviar. Ya han presentado hartos, ¿no? Ya han presentado hartos en el Classroom. ¿Listo? Entonces, no sé por qué no puedes ver eso, ¿no? Hartos han presentado en el Classroom. ¿Ya? Está en el Classroom de auxiliatura de geometría descriptiva. Ese código lo he enviado a todo el grupo de Telegram. No sé por qué no se han unido. Sí. Dime. Dime. Las rectas en el depurado no hay que poner en el plano, en el 3D no hay que hacer nada, ¿no? Solo en el depurado. A lo que decía, no hay que ser en el 3D, porque les cuento que hacer el 3D, el tema de la recta para adelante es sumamente complicado analizar en 3D. ¿Ya? Llevar a 3D es muy complicado. Entonces, yo creo que la práctica es apenas en el sistema depurado. Nada más. Ya su compañero les ha mandado el enlace, ¿no? El código de Classroom es P minúscula, R minúscula, E minúscula, U minúscula, C minúscula, S minúscula y 5. Cito es. Bueno, chicos, ¿qué más le puedo decir?
que les reclamen a su docente, no les reclamen al docente. No, a mí no me parece justo la manera en que está avanzando. A lo que yo he visto, el ingeniero no ha hecho nada de ejercicios y ya está en el tema del plano y piensa evaluar el miércoles, ¿no? Yo no puedo hacer nada porque solamente soy el auxiliar, ¿no? El tema de evaluación es netamente el docente, pero ustedes, igual conversen con los docentes, ¿no? No les va a decir nada. Si la ley de ingeniero no nos vamos a El presionar. Inge dijo que el examen iba a ser más teórico que práctico, porque las prácticas que nos está dando son hartas y creo que en eso se está basando. No va a ser del todo cierto, les comento. Yo voy a formular una pregunta para ustedes, ¿no? Yo voy a hablar con el ingeniero y yo le voy a decir que en el examen haya sí o sí un ejercicio, ¿ya? Ah, ya, está bien, Orfe. ¿Ya? Pero la práctica que les he enviado no va a ser más difícil que eso, ¿no? Va a ser similar a la práctica que les he enviado, no va a ser tan difícil. No, ¿se acuerdan que... ¿Cómo? Pero la práctica que les he enviado está sumamente arreglada. De hecho, la mayoría que ha presentado tiene puro 100. No sé si han visto. Tiene 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Y algunos cuantos tienen 5. No, 5 es porque han presentado. O sea que está mal. Bien, chicos, por favor, si se va a entrar teoría, por favor, lean el libro. ¿Ya? No sé, la verdad, no, yo sé que ese libro requiere mucha lectura para leer, o sea, mucho, no sé, es muy matemático el libro, entonces es complicado leerlo, ¿ya? Si va a entrar teoría, el librito no es la mejor opción para ustedes, ¿ya? Porque fíjense, el ingeniero ha avanzado, se supone que ha avanzado en clases, y creo que la mayoría que son nuevos en especial no estaban pudiendo, ¿no? No estaban pudiendo. ¿Ya? Entonces, esto, yo les habilitaría, ¿no? Lo que es la parte teórica de la recta, que son como 22 clases de 10 minutos, y el plano, que son como 24 clases de 10 minutos, donde se explica cada uno de estos ejercicios, pero tampoco les puedo regalar, ¿no? Esto se entiende que desarrollar ese curso ha sido para mí todo un semestre hacerlo. Entonces, yo les recomiendo, lean el librito, pero si no entienden, no sé, entre ustedes ayúdense, o adquieran el curso, pero no es necesario. Pero el tema del punto, al menos yo sí les he facilitado gratuitamente, ¿ya? Entonces ahí no tendría que haber ningún problema. ¿Listo? Bien, chicos, pueden inscribirse. Nos vemos la siguiente clase y espero que les vaya bien a todos. Nos recuerden que hemos hecho el compromiso de aprobar toditos, ¿no? Sí, gracias. ¿Listo? Gracias, Auxi. Nos vemos. Chao, chao. Ya saben. Su práctica es de medianoche, ¿no? Sí. Sí, hasta medianoche. Cualquier cosa, hoy día no hemos pasado clases, ¿no? O hemos hecho otro ejercicio, ¿no? Sí, decreto. Nos vemos, chicos, nos vemos. Chao, chao.